¿Y si te dijera que Dios tiene un plan para tu vida que va más allá de todo lo que puedes imaginar? ¿Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, el Dios del universo tiene sus ojos puestos sobre ti? No sobre el vecino. No sobre otra persona. Sobre ti. Hoy, en este video, vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque el mensaje más poderoso viene al final de este video. Antes de comenzar, quiero que cierres los ojos por un momento. No importa dónde estés. No importa lo que estés atravesando. Respira profundo. Y siente la presencia de Dios. Porque Él está aquí. Ahora mismo. Contigo. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice estas palabras que han cambiado millones de vidas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Escúchalo bien. Dios tiene planes para ti. Planes de bienestar. Planes de esperanza. No de fracaso. No de derrota. No de vergüenza. Planes de futuro. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros miramos nuestra vida y lo único que vemos es lo que nos falta. Vemos las deudas. Vemos la enfermedad. Vemos la soledad. Vemos las puertas cerradas. Vemos el rechazo. Vemos el fracaso. Y en medio de todo eso, empezamos a dudar. Empezamos a preguntarnos, ¿dónde estás, Dios? ¿Me olvidaste? ¿Me abandonaste? ¿Acaso no me ves? Pero hoy Dios me ha puesto este mensaje en el corazón para decirte algo. Algo que necesitas escuchar con toda tu alma. Él te ve. Él siempre te ha visto. Piensa en Abraham. Piensa en ese hombre que salió de su tierra, de su parentela, de su casa, sin saber a dónde iba. Dios le dijo en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Punto. Sin dirección. Sin GPS. Sin un mapa. Solo la voz de Dios. Y Abraham obedeció. Abraham creyó. Y esa fe fue contada por justicia ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que des un paso sin saber a dónde vas? ¿Cuántas veces has sentido ese llamado en tu corazón que te invita a soltar algo para abrazar algo mejor? Dios no te pide que entiendas todo el camino. Solo te pide que confíes en el primer paso. Hay algo que quiero que comprendas hoy con toda tu mente y con todo tu corazón. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es caminar a pesar del miedo, sabiendo que la mano de Dios te sostiene en el camino. Y si Dios puso en Abraham la promesa de ser padre de muchas naciones cuando ya tenía 100 años y su esposa Sara 90, entonces dime tú, ¿hay algo demasiado difícil para Dios en tu situación? En Génesis 6:14, el ángel del Señor le preguntó a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. No hay nada demasiado difícil para Dios. Ninguna enfermedad. Ninguna deuda. Ningún matrimonio roto. Ninguna adicción. Ninguna puerta cerrada. Nada escapa del poder de Dios Todopoderoso. Ahora quiero hablarte de alguien que probablemente conoces muy bien. Alguien cuya historia está llena de traición, de sufrimiento, de injusticia, pero también de una de las mayores manifestaciones del poder de Dios en la Biblia. Quiero hablarte de José, el hijo de Jacob. José era el favorito de su padre. Su padre le hizo una túnica de colores, un símbolo de amor, un símbolo de distinción. Pero eso despertó la envidia en el corazón de sus hermanos. Y esa envidia los llevó a hacer algo impensable. Arrojaron a su propio hermano en un pozo, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, y luego le dijeron a su padre que una fiera lo había devorado. Imagínate por un momento estar en el lugar de José. Eres un joven con sueños. Tienes visiones del futuro que Dios mismo te ha dado. Y de repente, los mismos que deberían protegerte, los mismos que deberían amarte, te venden. Te traicionan. Te abandonan. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba el Dios que le había dado esos sueños a José? Escúchame bien porque lo que te voy a decir ahora puede transformar completamente la manera en que ves tu vida. Dios estaba en cada momento de ese proceso. Cada venta. Cada pozo. Cada prisión. Cada traición. Dios lo estaba usando todo para llevar a José exactamente a donde debía estar. En Génesis 39 minutos y 2 segundos la Biblia dice algo poderoso,
Pero el Señor estaba con José y fue un hombre próspero, ¿lo ves? Aunque era esclavo, el Señor estaba con él. Aunque estaba lejos de su familia, el Señor estaba con él. Aunque estaba en tierra extraña, el Señor estaba con él. Y esa presencia de Dios cambió todo. Lo mismo aplica para tu vida. No importa en qué pozo estés hoy. No importa quién te haya traicionado. No importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu cara. El Señor está contigo. Ahora mismo. En este momento. Y esa presencia lo cambia todo. Pero la historia de José no termina ahí. Después fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Fue a la cárcel. Y en la cárcel, interpretó sueños. Y uno de esos sueños que interpretó era el del copero del faraón. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón cuando saliera libre. ¿Y sabes qué pasó? El copero se olvidó de José por 2 años enteros. 2 años. ¿Te imaginas? 2 años esperando. 2 años confiando. 2 años preguntándose cuándo va a llegar el tiempo de Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos si no vemos la respuesta de Dios en 2 semanas. En 2 meses. Pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Y su tiempo siempre llega. Cuando llegó el momento, el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, y fue entonces que el copero se acordó de José. Y José salió de la cárcel, interpretó los sueños del faraón, y en un solo día pasó de prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. En un solo día. Así actúa Dios. Así es el poder de Dios. En un solo día puede cambiar todo lo que has estado esperando por años. En un solo momento, Dios puede hacer que todo lo que parecía perdido sea restaurado. En un instante, Dios puede abrir una puerta que ningún hombre puede cerrar. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir confiando aunque no veas? ¿Estás dispuesto a seguir orando aunque el cielo parezca callado? Porque el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es preparación. En el Salmo 27, versículos 13 y 14, el rey David escribió con una fe inquebrantable: «Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. David no dijo si vas a ver la bondad de Dios. Dijo cuando la veas. Con certeza absoluta. Con fe total. Porque David sabía que Dios nunca falla. Ahora quiero que prestemos atención a otro momento crucial. Quiero que pensemos en Moisés. Piensa en ese hombre que creció en el palacio del faraón, que tenía todo el lujo del mundo, y que sin embargo, en su corazón ardía la compasión por su pueblo. Un día, viendo cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, tomó la justicia en sus propias manos, mató al egipcio, y tuvo que huir al desierto de Madián. 40 años en el desierto. 40 años cuidando ovejas. 40 años lejos del poder, lejos de la gloria, lejos de todo lo que conocía. Y probablemente, en algún momento de esos 40 años, Moisés pensó que su historia había terminado. Que sus sueños habían muerto. Que Dios lo había descartado. Pero entonces llegó el día de la zarza ardiente. En Éxodo 3, Dios se apareció a Moisés en una zarza que ardía pero no se consumía, y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y entonces Dios le dio una misión que cambiaría la historia del mundo: sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Ves lo que Dios hizo? Usó 40 años de desierto para preparar a un hombre que iba a necesitar toda esa humildad, toda esa paciencia, toda esa dependencia de Dios, para liderar a millones de personas. El desierto no fue un castigo. El desierto fue una escuela. El desierto fue el lugar donde Dios moldeó a Moisés para el propósito más grande de su vida. ¿Y si el desierto por el que tú estás pasando hoy también es una escuela? ¿Y si Dios está usando ese tiempo difícil para prepararte para algo que todavía no puedes ver? ¿Y si lo que sientes como fracaso es en realidad la preparación más intensa que Dios ha diseñado para ti? En Isaías 43 minutos y 2 segundos, Dios promete algo extraordinario: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Dios no dijo que no ibas a pasar por el fuego. Dijo que cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios no te prometió una vida sin tormentas.
Te prometió que en medio de la tormenta, Él estaría contigo. Y si Dios estuvo con Moisés en el desierto durante 40 años, y lo levantó para hacer milagros que nunca antes se habían visto en la tierra, entonces Dios puede hacer lo mismo contigo. Las mismas aguas del Mar Rojo que se abrieron para el pueblo de Israel pueden abrirse en tu vida. Ese problema que parece imposible de cruzar, ese obstáculo que parece infranqueable, Dios lo puede partir en dos y hacerte camino donde no hay camino. Voy a detenerme aquí un momento porque quiero hablarte de algo que es absolutamente fundamental, algo que si no entiendas hoy, el resto del mensaje no va a tener el mismo impacto. Quiero hablarte del amor de Dios. No el amor de Dios como concepto teológico. No el amor de Dios como una frase bonita para poner en una tarjeta de cumpleaños. El amor de Dios como la fuerza más real, más poderosa, más transformadora que existe en el universo. En Juan 3:16, Jesús mismo pronunció las palabras más famosas de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto que dio lo que más amaba. Dio a Jesucristo. Dio a su propio Hijo. Y lo entregó para que tú pudieras vivir. Para que tú pudieras ser libre. Para que tú pudieras tener esperanza. Piensa en eso por un momento. El Dios que creó el universo, que hizo las estrellas, que puso los planetas en su lugar, que diseñó cada célula de tu cuerpo con una precisión imposible de imitar, ese Dios te amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto que existe, la vida de su propio Hijo. Jesús no murió en una cama de hospital rodeado de personas que lo amaban. Jesús murió en una cruz, en medio del dolor, del rechazo, de la burla, del abandono. Jesús cargó sobre sus hombros todo el pecado del mundo, todo el dolor del mundo, todo el fracaso del mundo, todo el rechazo del mundo. Lo cargó todo. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros. En Romanos 5 minutos y 8 segundos el apóstol Pablo lo dice de una manera que corta el corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando éramos perfectos. No cuando lo merecíamos. Sino cuando éramos pecadores. Cuando estábamos en lo más bajo. Cuando menos lo merecíamos. Ahí fue donde el amor de Dios brilló con más fuerza. Y si Dios te amó tanto en tu peor momento, ¿cuánto más te amará ahora que estás buscando su presencia? ¿Cuánto más te sostendrá ahora que estás confiando en Él? ¿Cuánto más obrará en tu vida ahora que estás dispuesto a poner tu fe en sus manos? Quiero que te detengas aquí un momento. Sé que hay personas escuchando este mensaje que están atravesando algo muy difícil. Tal vez estás luchando con una enfermedad que los médicos no saben cómo tratar. Tal vez estás enfrentando una situación económica que parece no tener salida. Tal vez un ser querido se alejó de ti y el dolor de esa ausencia es tan profundo que a veces sientes que no puedes respirar. Tal vez llevas años orando por algo y todavía no has visto la respuesta. Este mensaje es para ti. Este momento es para ti. Dios te ve. Dios te escucha. Dios no se ha olvidado de ti. En el Salmo 34 minutos y 18 segundos David escribió con el corazón roto, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cercano a los quebrantados. No lejos. No distraído. Cercano. Muy cerca. Más cerca de lo que puedes imaginar. Y sé que a veces la vida duele tanto que sientes que Dios está en silencio. Pero quiero recordarte algo que el apóstol Pablo experimentó en su propia vida. Pablo fue azotado, encarcelado, naufragó en el mar, fue apedreado, fue rechazado, vivió en peligros constantes. Y sin embargo, en Filipenses 4 y 11 escribió, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Contentarse no significa que no duele. Contentarse significa que en medio del dolor, encuentro mi paz en Cristo Jesús. Y en Filipenses 4 y 13, Pablo pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas. No la mayoría de las cosas. Todo lo puedo. Con la fuerza que viene de Cristo. No con la fuerza humana que se agota, que se cansa, que se rinde. Sino con la fuerza sobrenatural que Jesucristo pone en cada uno de sus hijos. Esa fuerza está disponible para ti hoy. Ahora mismo.
Quiero llevarte a uno de los momentos más poderosos de los evangelios. Quiero llevarte al mar de Galilea, en una noche de tormenta. Los discípulos estaban en la barca. El viento soplaba con furia. Las olas golpeaban la embarcación. Y ellos tenían miedo. Un miedo real. Un miedo paralizante. Y de repente, en medio de esa tormenta, vieron a alguien caminando sobre el agua. En Mateo 2:26 dice que cuando lo vieron, se turbaron y gritaron, «Es un fantasma». Porque su mente natural no podía procesar lo que estaban viendo. Pero entonces escucharon su voz. La voz de Jesús. Y Jesús les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Yo soy. La misma declaración que Dios hizo a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. El Eterno. El que siempre fue, el que siempre es, el que siempre será. Y esa declaración, ese yo soy en medio de la tormenta, fue suficiente para calmar el corazón de los discípulos. Hoy, en medio de tu tormenta, Jesús te dice lo mismo, yo soy. No tengas miedo. Yo estoy aquí. Y entonces Pedro hizo algo increíble. Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro salió de la barca. Y caminó sobre el agua. Pedro, un pescador. Un hombre común. Un hombre que cometía errores. Caminó sobre el agua porque tenía sus ojos puestos en Jesús. El problema vino después. La Biblia dice que cuando Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, clamó, Señor, sálvame. Y en ese instante, Jesús extendió la mano, lo tomó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay un momento en esa historia que me impacta profundamente cada vez que lo leo. No es el momento en que Pedro camina sobre el agua. No es el momento en que Pedro se hunde. Es el momento en que Jesús extiende su mano. Inmediatamente. Sin dudar. Sin reprocharle primero. Sin dejarlo hundirse para darle una lección. Inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. Eso es Jesús. Así es Jesús contigo. Cuando claras, cuando dices, Señor, sálvame. No importa cuánto hayas dudado antes, no importa cuántas veces hayas fallado antes, su mano se extiende hacia ti. Inmediatamente. Con amor. Con gracia. Con poder. Quiero contarte algo ahora que cambia todo lo que acabamos de hablar. Quiero hablarte de la resurrección. Porque sin la resurrección, todo lo que hemos dicho hasta ahora no sería más que una linda historia. Pero con la resurrección, todo cambia. 3 días después de que Jesús murió en la cruz, algo ocurrió que sacudió al mundo para siempre. María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro temprano en la mañana y encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Y un ángel les dijo las palabras más poderosas que jamás se han pronunciado, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Esas 2 palabras lo cambian todo. Porque si Jesús resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra. Si Jesús resucitó, entonces ninguna situación es definitiva. Si Jesús resucitó, entonces siempre hay esperanza. Siempre hay un mañana. Siempre hay una puerta que Dios puede abrir. En Juan 11, cuando Lázaro llevaba 4 días muerto en el sepulcro, Jesús llegó al lugar. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros le decimos lo mismo a Dios? Si hubieras llegado antes. Si hubieras actuado antes. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Y Jesús le respondió con una de las declaraciones más absolutas de toda la Biblia, en Juan 11 25 y 26, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección. No dijo que conoce la resurrección. No dijo que puede dar la resurrección. Dijo que Él es la resurrección. Y entonces Jesús se acercó al sepulcro y dijo 3 palabras que hicieron retumbar el universo entero, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Después de 4 días de muerte, con el olor de la tumba, envuelto en las vendas de los muertos, salió vivo. Hoy Jesús también puede hablar a las cosas muertas en tu vida. Ese sueño que crees que murió hace tiempo, esa esperanza que sepultaste porque ya no creías que era posible,
esa relación que parece sin salida, ese propósito que abandonaste? Jesús puede decir, ven fuera, y lo que estaba muerto puede vivir de nuevo. Y aquí viene uno de los momentos clave de este mensaje. Quiero preguntarte algo que puede ser incómodo, pero que necesitas escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de verdad? No una oración de rutina. No una oración de Señor bendíceme y que me vaya bien. Sino una oración real, profunda, honesta. Una oración donde le abriste tu corazón a Dios sin filtros. Donde le dijiste lo que realmente estás sintiendo. Donde lloraste delante de Él. Donde pusiste todo lo que tienes en sus manos. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, nos enseñó cómo orar. Nos dio el Padre Nuestro. Pero más que darnos una fórmula, Jesús nos dio un modelo de relación. Una relación con Dios como Padre. Abba, Papá. El Dios del universo, que tiene el poder de hacer todo, quiere que te acerques a Él como un hijo que confía en su Padre. En Lucas 11:09:10, Jesús dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedir, buscar, llamar. 3 verbos en tiempo presente continuo. No un solo pedido y ya, sino una actitud de vida de dependencia total en Dios. ¿Estás pidiendo? ¿Estás buscando? ¿Estás llamando? Porque la promesa de Jesús es clara: si pides, recibirás. Si buscas, hallarás. Si llamas, se te abrirá. Ahora quiero llevarte a hablar del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas habían sido golpeados, azotados, humillados, y lanzados a la cárcel más profunda. Con los pies en el cepo. Sin luz. Sin comodidad. Sin nadie que los ayudara. Y entonces, la Biblia dice algo que desafía toda lógica humana. En Hechos 4:25 dice, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche. En el momento más oscuro. En el momento de mayor dolor. En el momento donde cualquier persona se hubiera rendido. Pablo y Silas estaban cantando. Estaban alabando. Estaban adorando a Dios. ¿Por qué? Porque habían aprendido algo que la mayoría de nosotros todavía está aprendiendo, que la alabanza es el arma más poderosa que existe en tiempos de crisis. Que cuando alabas a Dios en medio de tu tormenta, algo sobrenatural ocurre en el mundo espiritual. Y lo sobrenatural ocurrió en esa cárcel. La Biblia dice que de repente hubo un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Todas las puertas se abrieron. Y las cadenas de todos los presos se soltaron. La alabanza abrió las puertas. La alabanza rompió las cadenas. La alabanza hizo temblar los cimientos del enemigo. Y yo te pregunto, ¿qué cadenas necesitan romperse en tu vida hoy? ¿Qué puertas necesitan abrirse? ¿Qué cárcel espiritual, emocional o física necesita ser sacudida? Empieza a alabar. Empieza a adorar. Empieza a darle gracias a Dios no por lo que ves, sino por lo que Él es. Porque cuando la alabanza entra, las cadenas caen. Salmos 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando alabas, Dios viene. Y donde Dios viene, las cosas cambian. Los muertos resucitan. Los ciegos ven. Los paralíticos caminan. Los encarcelados son libres. Pensemos ahora en alguien que probablemente conoces bien, pero cuya historia tiene un ángulo que quizás nunca has considerado. Quiero hablarte de David. No el David rey. No el David que mató a Goliat. Quiero hablarte del David que estaba escondido en cuevas, huyendo de Saúl, rodeado de hombres que en primera instancia eran los desechados de la sociedad. En 1 Samuel 22:2 dice que se juntaron a David todos los que se hallaban en apuros, y todos los que tenían deudas, y todos los que estaban en amargura de ánimo, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres en problemas. 400 hombres quebrantados. Y David se convirtió en su líder. A veces Dios te pone en un lugar difícil no solo para probarte a ti, sino para prepararte para servir a otros. A veces el desierto no es solo tuyo. Es el lugar donde Dios te entrena para que puedas ayudar a los que vendrán después. David no podía ser el rey que Israel necesitaba sin haber pasado primero por las cuevas.
Los años de sufrimiento lo formaron, lo moldearon, lo prepararon para el palacio. Y en medio de todas esas pruebas, David escribió los salmos más hermosos que existen. En su dolor, encontró a Dios. En su miedo, encontró paz. En su huida, encontró refugio. El Salmo 23, quizás el más conocido de todos, nació en el corazón de un hombre que sabía lo que era estar en el valle. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No si ando, sino aunque ande. David sabía que hay valles. David sabía que hay sombras. Pero también sabía algo más importante, que en ese valle el pastor está presente. Y si el pastor está presente, no hay razón para temer. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es tu pastor. Jesús dio su vida por ti. Y ese pastor que estuvo dispuesto a morir por sus ovejas, ¿crees que va a abandonar a sus ovejas en el valle? ¿Crees que va a dejar que la oscuridad te consuma? No. El buen pastor va detrás de la oveja perdida. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Y tú eres su oveja. Y él te conoce por nombre. Quiero hablarte ahora de algo que tal vez necesitas escuchar hoy más que cualquier otra cosa. Quiero hablarte del perdón. Porque uno de los pesos más grandes que carga el ser humano, uno de los grilletes más pesados que existen, es la falta de perdón. Tal vez alguien te hizo daño. Tal vez alguien te traicionó, te hirió, te humilló. Y llevas ese dolor contigo como un peso en el corazón. Y cada vez que piensas en esa persona, vuelve a arder el fuego del resentimiento. El dolor regresa. La herida se abre de nuevo. Y quizás alguien te ha dicho que tienes que perdonar, y tú por dentro has pensado, no saben lo que me hicieron. No entienden cuánto me dolió. Y tienes razón. Nadie sabe exactamente lo que tú sientes. Pero hay alguien que sí sabe. Jesús sabe. Jesús que fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas, con un beso. Jesús que fue negado 3 veces por Pedro. Jesús que fue abandonado en su momento más oscuro. Jesús que fue azotado, escupido, coronado de espinas y clavado en una cruz. Y sin embargo, desde esa cruz, Jesús dijo en Lucas 11:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Desde el dolor más intenso que un ser humano puede experimentar. Desde el rechazo más profundo. Desde la injusticia más brutal. Jesús eligió el perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante? No porque la persona que te hizo daño lo merece. El perdón no es para ellos. El perdón es para ti. El perdón es la llave que te libera de la prisión del resentimiento. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo que ya no vas a dejar que eso controle tu vida. Estás diciendo que el futuro que Dios tiene para ti es más grande que el dolor del pasado. En Mateo 6:21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 490 veces. Jesús no estaba dando un número exacto. Estaba diciendo algo más profundo, el perdón no tiene límite. El perdón es una actitud de vida, no un acto aislado. Y hay algo más que quiero que consideres. Tal vez el mayor obstáculo entre tú y Dios hoy no es algo que alguien más te hizo. Tal vez eres tú mismo quien necesitas perdonarte. Tal vez cargas con la culpa de errores pasados. Tal vez hay cosas en tu historia que te avergüenzan tanto que crees que Dios no puede amarte del todo. Que Dios no puede usarte del todo. Que hay partes de tu pasado que definitivamente descalifican tu futuro. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. En 1 Juan 1 minuto y 9 segundos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No algunas cosas. No los pecados pequeños. Toda maldad. La gracia de Dios es más grande que cualquier cosa de tu pasado.
La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier error que hayas cometido. El apóstol Pablo mismo, antes de conocer a Jesucristo, perseguía a los cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Causó sufrimiento y muerte a los seguidores de Jesús. Y sin embargo, Dios lo encontró en el camino a Damasco, lo transformó completamente, y lo convirtió en el apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Si Dios pudo usar a Pablo, te puede usar a ti. Si la gracia de Dios fue suficiente para Pablo, es suficiente para ti. No dejes que el enemigo te convenza de que tu pasado define tu futuro. En Cristo eres nueva criatura. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, no reparadas, no parcheadas, nuevas. Cuando eres en Cristo, Dios no te ve con tus errores pasados. Te ve con la justicia de Cristo. Te ve como su Hijo amado. Te ve con los ojos del amor más grande que existe. Quiero que respires profundo en este momento. Quiero que te permitas recibir ese amor. Quiero que bajes la guardia por un segundo y le digas a Dios, Señor, aquí estoy. Con todo lo que soy y con todo lo que no soy. Con mis heridas y con mis victorias. Con mis dudas y con mi fe. Aquí estoy. Porque eso es todo lo que Dios necesita. Que estés presente. Que estés dispuesto. Que estés abierto. En Apocalipsis 3 y 20, Jesús dice algo que me rompe el corazón de amor cada vez que lo leo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está en la puerta de tu corazón. Está llamando. Está esperando. No está dispuesto a entrar por la fuerza. Está esperando que tú le abras. ¿Le vas a abrir hoy? Quiero hablarte ahora del Espíritu Santo. Porque muchos creyentes conocen al Padre y conocen al Hijo, pero no han desarrollado una relación profunda con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que todo lo que hemos hablado hoy sea una realidad en tu vida. En Juan 2 y 16 y 17, Jesús prometió a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el Consolador. La palabra en griego original es Parakletos, que significa el que está al lado. El Espíritu Santo está a tu lado. En todo momento. En cada situación. Cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo intercede por ti. En Romanos 8 y 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que el dolor es tan profundo que no encuentras las palabras. Momentos en que tu corazón está tan roto que no puedes articular ni una sola oración. En esos momentos, el Espíritu Santo toma tu silencio y lo convierte en intercesión delante de Dios. No estás solo en tu oración. No estás solo en tu lucha. El Espíritu Santo está contigo. Ahora mismo. Y Romanos 8 y 28 dice algo que es el fundamento de toda nuestra esperanza como hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las cosas buenas. No solo las cosas fáciles. Todas las cosas. Las dolorosas también. Las difíciles también. Las injustas también. Todo. Absolutamente todo. Está siendo usado por Dios para tu bien. Porque el propósito de Dios para tu vida es más grande que cualquier problema que enfrentes en el camino. El destino que Dios diseñó para ti antes de que nacieras no puede ser detenido por las circunstancias. No puede ser cancelado por el enemigo. No puede ser bloqueado por las personas. En Efesios 1 minuto y 4 segundos y 5, el apóstol Pablo dice algo impresionante, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera el universo.
Dios ya te había elegido. Dios ya te había visto. Dios ya tenía un plan para ti. ¿Cómo puedes dudar del amor de un Dios así? ¿Cómo puedes pensar que te abandonó un Dios que te pensó antes de que existieras? Quiero llevarte ahora a una conversación que Jesús tuvo con una mujer que había sido rechazada toda su vida. Una mujer que vivía en Samaria, que era considerada impura por los judíos, que había tenido 5 maridos y en ese momento vivía con un hombre que no era su marido. Esta mujer llegó al pozo de Jacob al mediodía, en el calor del día, porque probablemente no quería encontrarse con otras personas que la juzgaran. Y fue ahí, en ese pozo, en su momento de mayor soledad, donde Jesús la estaba esperando. Y Jesús le pidió agua. Y se dio inicio a la conversación más transformadora de la vida de esa mujer. Jesús le habló de un agua que ella nunca había conocido. Le habló en Juan 4:14 de agua viva y le dijo, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y entonces Jesús le reveló algo que nadie sabía. Le habló de los detalles de su vida que ella guardaba en secreto. Y en ese momento, la mujer supo que estaba hablando con alguien especial. Con alguien sobrenatural. Y fue a la ciudad y le dijo a todos, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?» ¿Ves lo que hizo Jesús? No rechazó a esa mujer. No la juzgó. No la condenó. La buscó. Se sentó con ella. Le habló. La conoció. Y la transformó. Y ella que llegó al pozo en secreto, avergonzada, sola, se fue siendo la primera misionera de la historia, llevando el evangelio a toda su ciudad. Eso es lo que Jesús hace con los rechazados. Eso es lo que Jesús hace con los rotos. Eso es lo que Jesús hace con los que sienten que no tienen valor. Los encuentra. Los transforma. Los envía. Y yo te pregunto hoy, ¿te sientes como esa mujer del pozo? ¿Te has estado escondiendo de las personas por miedo al juicio? ¿Has estado llegando en silencio, en secreto, sin querer que nadie te vea tal como eres? Jesús ya te conoce. Jesús ya sabe todo lo que has hecho. Y te está esperando. No para condenarte, sino para ofrecerte el agua viva que calma toda sed del alma. Ahora quiero llevar este mensaje a un nivel aún más profundo. Quiero hablarte de la fe. Fe real. Fe bíblica. La clase de fe que mueve montañas. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos una lista de hombres y mujeres que vivieron por fe en situaciones que humanamente parecían imposibles. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. En Hebreos 11:1 la Biblia define la fe así: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que ven los ojos naturales. La fe se basa en la promesa de Dios, que es más real que cualquier circunstancia visible. Noé construyó el arca sin que hubiera una sola nube en el cielo. Construyó durante años, siendo objeto de burla, de crítica, de incomprensión. Y cuando llegó el diluvio, el arca ya estaba terminada. Porque Noé le creyó a Dios cuando nadie más lo hacía. ¿Estás construyendo tu arca? ¿Estás trabajando en lo que Dios te llamó a hacer aunque todavía no veas las nubes? ¿Estás dando los pasos de obediencia aunque te parezcan absurdos a la vista de la lógica humana? Porque Dios honra la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan, a los que confían en Él, a los que creen aunque no ven. Y Marcos 11:22-24, Jesús dijo algo que abre toda la dimensión del poder de la fe: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Esta es una promesa de Jesús. Directa. Poderosa. Sin condiciones complicadas. Pide con fe. Cree. Y lo recibirás.
Ahora permíteme hablarte de algo que puede ser el mensaje más importante de todo este video. Quiero hablarte de las promesas de Dios. Porque vivimos en un mundo donde las promesas se rompen con frecuencia. Los políticos prometen y no cumplen. Los negocios prometen y fallan. Hasta las personas que más amamos a veces no pueden cumplir lo que prometieron. Pero las promesas de Dios son diferentes. En Números 11 y 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios no miente. Lo que Dios promete, Dios cumple. Sin excepción. Sin demora innecesaria. Sin cambio de parecer. Y las promesas de Dios son para ti. En 2 Corintios 1 y 20 el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas. En Cristo Jesús. Sí y amén. ¿Cuáles son algunas de esas promesas? La promesa de que Dios nunca te dejará ni te abandonará. En Hebreos 13:05 Dios mismo declara, no te desampararé, ni te abandonaré. La promesa de que Dios suplirá todas tus necesidades. En Filipenses 4:19 el apóstol Pablo dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa de que cuando busques a Dios, lo encontrarás. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La promesa de que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. En Filipenses 4:07 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa de que quienes esperan en Dios renovarán sus fuerzas. En Isaías 40:31, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves cuántas promesas tiene Dios para tu vida? ¿Ves cuánto te ama? ¿Ves cuánto ha provisto para cada necesidad que puedas tener? Todas esas promesas son tuyas en Cristo Jesús. Tuyas hoy. Tuyas ahora. Y si Dios cumplió su promesa con Abraham, que tuvo un hijo a los 100 años. Si Dios cumplió su promesa con Moisés, que sacó a Israel de Egipto. Si Dios cumplió su promesa con Josué, que entró a la tierra prometida. Si Dios cumplió su promesa con David, que se sentó en el trono de Israel. Si Dios cumplió su promesa más grande enviando a Jesucristo al mundo para salvarnos. Entonces Dios también va a cumplir su promesa contigo. No en tu tiempo. En el tiempo perfecto de Dios. Que es siempre mejor, siempre más grande, siempre más glorioso de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Quiero llevarte a la última parte de este mensaje. La parte que Dios puso en mi corazón como el regalo más especial para ti hoy. Quiero hablarte de lo que significa vivir en victoria. Muchos creyentes viven derrotados. Van a la iglesia, leen la Biblia, oran, pero en el fondo de su corazón todavía sienten que son víctimas. Que las circunstancias los controlan. Que el enemigo tiene más poder que Dios en su vida. Que están destinados a sufrir y no a vencer. Y hoy Dios me da este mensaje para decirte, eso es una mentira. En Romanos 8:37, el apóstol Pablo dice con toda certeza, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No solo vencedores. Más que vencedores. En griego es supernikao. Hipervencedores. Supervencedores. Victorias absolutas en cada área de tu vida, por el poder de Jesús. ¿Cómo se vive en victoria? Con la armadura de Dios. En Efesios 6 y 10 al 18, el apóstol Pablo nos da la imagen completa de lo que Dios ha provisto para que podamos vivir en victoria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cinto de la verdad. El peto de justicia. El calzado del evangelio de la paz. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oración en todo tiempo. Cada pieza de esa armadura representa algo que Dios ya te ha dado. La verdad de su palabra. La justicia que tienes en Cristo.
La paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe que apaga los dardos del enemigo. La seguridad de tu salvación. Y el poder de la palabra de Dios que corta más que espada de dos filos. Estás equipado. Estás preparado. Estás armado. No con armas humanas, sino con armas espirituales de poder divino para derribar fortalezas. Como dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en Isaías 54:17, Dios hace una declaración sobre todo lo que se levante en tu contra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Ninguna arma, ninguna enfermedad, ninguna crisis económica, ninguna acusación, ninguna mentira, ningún plan del enemigo. Nada prosperará contra ti, porque eres siervo del Señor y su protección está sobre tu vida. Quiero llegar al final de este mensaje con algo que quiero que lleves contigo toda la semana. Quiero que lleves contigo las palabras que Jesús dijo en Juan 4:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no te prometió que la vida sería fácil. Te prometió paz en medio de la dificultad. Te prometió su presencia en medio de la tormenta. Te prometió victoria porque Él ya venció al mundo. Y tú estás en Cristo. Y lo que Cristo venció, tú lo has vencido también. Hay alguien que está escuchando esto ahora mismo y siente que está en el punto más bajo de su vida. Sientes que no puedes más. Sientes que las fuerzas se acabaron. Sientes que el peso es demasiado y que no hay salida. Escúchame. Dios no permitió que llegaras hasta este vídeo por accidente. Dios te trajo aquí porque quiere encontrarse contigo hoy. En Mateo 11:28-30, Jesús dice las palabras más tiernas y más poderosas que hombre alguno haya pronunciado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Venid a mí. No a una religión. No a una denominación. A Jesús. A una persona real. A un Salvador real. A un Dios que se hizo hombre para poder comprender todo lo que tú sientes. Y Él dice, yo os haré descansar. No que tú vas a encontrar el descanso por tus propios esfuerzos, sino que Él te lo dará. Como regalo. Como gracia. Como amor puro. ¿Qué peso cargas hoy que necesitas poner a los pies de Jesús? ¿Qué cosa has estado tratando de resolver solo que ya es demasiado pesada para tus hombros? Suéltala. Ponla delante de Dios. Deja que el Dios del universo cargue lo que tú no puedes cargar. Y mientras cierro este mensaje, quiero que hagamos algo juntos. Quiero invitarte a orar. No importa si eres creyente desde hace años o si es la primera vez que te acercas a Dios. Esta oración es para todos. Repite estas palabras en tu corazón, con fe, con sinceridad. Señor Dios, gracias porque me amas. Gracias porque Jesucristo murió en la cruz por mí y resucitó para mi salvación. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mis cargas. Te entrego mis miedos. Te entrego mi futuro. Confío en ti. Creo en ti. Y decido, desde hoy, vivir para ti. Señor, obra en mi vida. Transforma lo que necesita ser transformado. Restaura lo que necesita ser restaurado. Abre las puertas que solo tú puedes abrir. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, algo acaba de cambiar en el mundo espiritual. El cielo se regocija por ti hoy. En Lucas 15:07, Jesús dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo por ti. Ahora mismo. Los ángeles se están regocijando. Y si ya eras creyente y este mensaje renovó tu fe, si algo dentro de ti fue tocado hoy, si sientes que Dios habló a tu corazón, no guardes esto para ti. Compártelo. Manda este vídeo a alguien que necesite escucharlo. Quizás haya alguien en tu lista de contactos que está pasando por algo muy difícil. Quizás este mensaje es exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy.
Porque el Evangelio no fue dado para guardarlo. El Evangelio fue dado para compartirlo. En Marcos 4:15, Jesús mandó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tú y yo somos parte de ese mandato. Cada vez que compartes la palabra de Dios, eres parte del propósito eterno de Dios en la tierra. Termino con esta promesa. La promesa más grande de toda la Biblia. La promesa que resume todo lo que hemos hablado hoy. La promesa que es el fundamento de todo lo que somos y todo lo que esperamos. Dios mismo la pronunció. Y porque Dios la pronunció, es absolutamente cierta. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 minutos y 11 segundos. Dios tiene planes para ti. Planes de bien. Planes de futuro. Planes de esperanza. Y esos planes están vigentes hoy. Son para ti. Son para ahora. No importa lo que hayas vivido. No importa lo que estés viviendo. No importa lo que temas que venga. El Dios que creó el universo, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, el Dios que resucitó a Lázaro, que abrió el mar rojo, que sacó a Pablo y Silas de la cárcel con un terremoto de alabanza, ese mismo Dios está de tu lado. Ese mismo Dios tiene planes extraordinarios para tu vida. Levanta tu cabeza. Seca tus lágrimas. Fortalece tus rodillas. Porque el Señor tu Dios está contigo. El Señor tu Dios es poderoso. El Señor tu Dios te ama con amor eterno. Y nada, absolutamente nada, podrá separarte de ese amor. Como dice Romanos 8:38 y 39 en las palabras finales del apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada te separa del amor de Dios. Nada. Ni lo pasado. Ni lo presente. Ni lo que viene. Estás en las manos de Dios para siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga brillar su rostro sobre ti. Que el Shalom de Dios, la paz completa, la plenitud total, el bienestar absoluto que solo viene de su presencia, llene cada rincón de tu vida desde hoy. Hasta la próxima. Y recuerda siempre, con Dios, nada es imposible.